¿Has oído hablar de Timoteo? Su historia, llena de coraje, fe y dilemas humanos, puede cambiar la manera en que ves tu propio camino espiritual. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale me gusta a este video para no perderte ningún detalle. Comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia y comparte tu opinión. Nos encantaría escucharla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser un joven cristiano en un mundo completamente hostil a tu fe? ¿Alguna vez has pensado en tener que elegir entre la comodidad de tu zona de seguridad y el coraje de experimentar algo mucho más grande que tú mismo? Hoy vamos a hablar de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, un nombre a menudo olvidado, pero que lleva consigo una de las historias más inspiradoras y desafiantes de la Biblia. Timoteo no fue solo un seguidor fiel, fue un ejemplo vivo de coraje, sumisión y fe en medio de la persecución, los desafíos culturales y los profundos dilemas morales. Viviendo en una época en que ser cristiano era prácticamente firmar la sentencia de muerte, él eligió no solo creer, sino también servir, enseñar y liderar. Pero, ¿qué hace que la historia de Timoteo sea tan relevante hoy en día? ¿Por qué hablar de ello en tiempos en que la fe a menudo parece asfixiada por el ruido de las redes sociales, las ideologías y la cultura de la inmediatez? Porque el camino de Timoteo es, de hecho, el retrato de quien un día decide tomar en serio la llamada de Dios, afrontando los conflictos familiares, los desafíos internos, el rechazo social y principalmente las dudas que el propio corazón pone en su camino. En este video desentrañaremos juntos esta historia que mezcla amistad, obediencia, enseñanza, fe y persecución. Hablemos de Paulo, el mentor, de Eunice y Loide, la madre y abuela que sembraron la fe en su corazón, de los peligros que enfrentaban las iglesias del primer siglo y los dilemas que enfrentó Timoteo mientras dirigía comunidades en medio de una persecución violenta. Aquí también tocaremos temas difíciles como el coraje de permanecer fiel en medio de una cultura opresiva, las diferencias entre las tradiciones religiosas de la época y las lecciones que esta historia nos deja para los tiempos modernos, donde las presiones son diferentes, pero los desafíos espirituales siguen siendo igual de intensos. Así que quédense conmigo hasta el final, porque se darán cuenta de que incluso 2000 años después, el viaje de Timoteo es, en esencia, el viaje de todos nosotros. Para entender a Timoteo, primero debemos mirar el contexto en el que nació y creció. Imagina un mundo dividido por muros invisibles, una época en la que el Imperio Romano lo controlaba todo, la política, la cultura, la religión e incluso las creencias más íntimas. El mundo estaba dividido entre judíos, gentiles y cristianos, cada uno con sus tradiciones, sus dioses, sus verdades. Y en medio de este escenario nació un niño llamado Timoteo. Timoteo nació en la ciudad de Listra, una colonia romana en la región de Galacia, actual Turquía. Era una ciudad pequeña, pero marcada por la diversidad cultural. Allí convivían judíos religiosos, romanos paganos y griegos filosóficos. Las calles estaban llenas de símbolos religiosos, dioses tallados en piedra, templos dedicados a Apolo, Zeus, Artemisa y en medio de todo, una aislada comunidad judía, intentando mantener sus tradiciones en medio del paganismo dominante. Y es en este entorno donde encontramos a Eunice, la madre de Timothy, y a Lois, su abuela, mujeres de fe judías que criaron a Timoteo dentro de las Escrituras, enseñando sobre el Dios de Israel, las profecías, las historias de Moisés, David, Elías. Pero había algo en Timothy que lo hacía diferente. Su padre era griego, lo que para los judíos de la época era motivo de prejuicio. Ser hijo de un matrimonio mixto en aquella época era una carga social que soportar. Timoteo no era visto como un judío legítimo. Estaba atrapado entre dos mundos, las rígidas tradiciones de su madre y el mundo racionalista y pagano de su padre. Esta dualidad no era fácil. Imagínate ser juzgado dentro de tu propia comunidad debido a tus orígenes. Pero tal vez esto era lo que prepararía a Timoteo para los desafíos que se avecinaban. En uno de los viajes misioneros de Pablo pasó por Listra y allí vio algo en Timoteo. El joven ya era conocido por su buena reputación entre los cristianos de las ciudades vecinas, Listra, Iconio, Derbe. Pablo vio en aquel joven una llama que podía incendiar iglesias enteras. Pero hay un detalle curioso aquí. Timoteo aún no había sido circuncidado, y para un judío esto era prácticamente una ruptura con las tradiciones. Aunque era hijo de madre judía, el
hecho de que su padre fuera griego significó que no se sometió al ritual cuando era niño. Esto podría generar conflictos en las comunidades judías donde Pablo predicó. Aquí vemos uno de los primeros dilemas morales a los que se enfrentan ambos. Pablo, que tantas veces predicó contra la obligación de la circuncisión, ahora aconseja a Timoteo someterse al ritual por amor a sus hermanos judíos y para no crear escándalo, no por imposición religiosa, sino para no ser piedra de tropiezo. Este episodio ya nos hace pensar, ¿cuántas veces por amor tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces necesitamos hacer concesiones, no porque estemos obligados a ello, sino porque entendemos el valor de la otra persona? Timoteo aceptó, y eso marcó el inicio de un viaje que pasaría por ciudades, cárceles, persecuciones e iglesias en crisis. El imperio romano del siglo I era una mezcla de brutalidad, lujo y paganismo. Ser cristiano en aquella época significaba poner en riesgo la propia vida. No había templos, no había libertad religiosa. Las iglesias se reunían en casas, cuevas, catacumbas. Muchos perdieron sus propiedades, sus familias e incluso sus vidas. Pablo lo sabía, y Timoteo también. Aún así, el joven decidió seguir a su mentor, dejando su ciudad natal, su familia, su seguridad. Sabía que enfrentaría persecución. De hecho, él fue testigo de esto desde el principio. Pablo fue apedreado en Listra, casi asesinado por los judíos que rechazaron su predicación. Imagínense el impacto que esto tendrá en una persona joven. Ver al hombre que admiras casi morir en público y aún así elegir quedarte con él. Esto ya nos muestra quién era Timoteo. No es un niño frágil, sino un joven con el coraje suficiente para correr el riesgo de algo más grande. Pablo no trató a Timoteo simplemente como un discípulo. Lo llamó mi hijo amado en la fe. Fue una relación profunda, construida en medio de la adversidad. Timoteo no era solo un seguidor, era un compañero de prisión, un enviado especial, un consejero pastoral. En los momentos en que Pablo no podía estar presente, era Timoteo quien enviaba cartas, corregía a las iglesias y consolaba a los hermanos. Pablo confió en él hasta el punto de dejarle responsable de comunidades enteras, como ocurrió en Éfeso, una de las iglesias más estratégicas y difíciles de aquel tiempo. Éfeso era una ciudad pagana dedicada a Artemisa, la diosa de la fertilidad. Había uno de los templos más grandes del mundo antiguo y una cultura profundamente hostil al cristianismo. Imagínense el desafío de dirigir una iglesia en este entorno, enfrentándose a sacerdotes, comerciantes de ídolos e incluso autoridades políticas. Timoteo asumió esta responsabilidad y Pablo, incluso estando en prisión, escribió cartas para aconsejarlo, animarlo y advertirlo. Las cartas de 1 y 2 Timoteo son precisamente este reflejo, un padre espiritual que guía a su hijo amado a permanecer firme, a enfrentarse a los falsos maestros, a no avergonzarse del evangelio. Pocas personas lo saben, pero Timoteo también aparece en varias otras cartas paulinas. Estuvo con Pablo en la prisión de Roma, ayudó a escribir cartas como 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Él era, de hecho, la mano derecha de Pablo. Otro dato interesante es que, según la tradición cristiana, Timoteo murió mártir, lapidado en Éfeso, por negarse a participar en una procesión pagana en honor a la diosa Artemisa. Incluso décadas después, permaneció fiel a la fe que profesaba junto a Pablo. Este detalle nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a comprometer nuestros principios para complacer, para evitar conflictos o para mantener las apariencias? ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria dejamos de ser como Timoteo? El mundo de Timoteo no es tan diferente del nuestro. Hoy en día, la persecución no se lleva a cabo con espadas o lapidaciones, sino con exclusión, prejuicio, bromas y aislamiento. Ser cristiano hoy en día significa a menudo también ir contra la corriente. ¿Cuántos jóvenes, como Timoteo, viven entre dos mundos, dividido entre la fe enseñada en la infancia y las presiones culturales, sociales y académicas? ¿Cuántos se enfrentan a prejuicios, no por su origen, sino por sus elecciones espirituales? ¿Cuántos se sienten fuera de lugar, llevando en el corazón el sentimiento de no pertenecer a ninguno de los dos bandos? Por lo tanto, conocer a Timoteo no es solo un ejercicio histórico, es un espejo. Es reconocer que esta lucha no es nueva, que este camino ya ha sido recorrido por otros y que todavía hay un propósito para quienes deciden caminar por fe, aún en medio de la incertidumbre. Timoteo no era solo un compañero de viaje, fue enviado por Pablo
Pablo para tratar con iglesias en crisis, falsos maestros, conflictos internos y persecuciones externas. En cada misión, Timoteo tuvo que tomar decisiones que pondrían a prueba su vida, su fe y su reputación. En Tesalónica, por ejemplo, la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo tuvo que huir. ¿Y a quién dejó atrás? Timoteo, un joven, probablemente menor de 25 años, que actúa como vínculo entre un apóstol fugitivo y una comunidad sufriente. Esto revela el nivel de confianza que Pablo tenía en él y la madurez inusual que Timoteo desarrolló bajo las presiones. Pero no todo fue fuerza y coraje todo el tiempo. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribe algo revelador. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Esta frase es más que un estímulo, es un diagnóstico. Timoteo tenía miedo al fracaso, miedo a la confrontación, miedo a decepcionar y tal vez miedo de ser quien era. Pablo lo conocía bien, sabía de sus luchas internas, de tu timidez, por la presión de liderar a personas mayores, de la soledad de llevar el peso de la fe en un mundo hostil. Pero veamos cómo lo maneja Pablo. No lo reprende, le recuerda quién es él en Dios. Aviva el don que hay en ti. Timoteo 1:6. Esta es una de las frases más poderosas de la Biblia, porque a menudo lo que falta no es una fe nueva, sino reavivar la llama de lo que ya hemos recibido. Imagine el siguiente escenario. Usted es un líder joven. Estás en una ciudad llena de dioses falsos. Los miembros de la iglesia están divididos. Algunos quieren mezclar el evangelio con las tradiciones locales. Otros cuestionan tu autoridad porque eres joven. ¿Qué harías? Timoteo se enfrentó a esto diariamente. Y Pablo dijo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. 1 Timoteo 4:12. Este versículo es hermoso, pero lleva un dolor oculto. Timoteo era despreciado por muchos, por tu edad, por su origen mixto, por su timidez. Y aún así, Pablo le animó a ser un ejemplo en palabras, conducta, fe, pureza y amor. Es decir, lidera, incluso si te subestiman. Sé un ejemplo, incluso cuando se burlen de ti. Mantente fuerte, incluso cuando el mundo diga que no vale la pena. ¿Recuerdas a Eunice y Lois? La madre y la abuela de Timoteo fueron sus primeras referencias de fe. Pero ahora Timoteo necesitaba tomar esa fe por sí mismo. Pablo dijo, la fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, habita también en ti. He aquí una lección poderosa. La fe heredada es el comienzo, pero es necesario vivirla, probarla, experimentarla. Y esto hizo Timoteo. No vivió a la sombra de la fe de su madre. Transformó su herencia espiritual en una misión personal. En los últimos días de Pablo, cuando estaba preso en Roma, prácticamente abandonado por todos, escribe, todos me abandonaron, solo quedó Timoteo. Esta frase rompe el corazón. Pablo, el más grande apóstol, rechazado, traicionado por sus propios compañeros, y allí estaba, solo. Pero con Timothy todavía cerca, Timoteo fue fiel hasta el final, no por obligación, pero por amor. Y eso nos deja con una pregunta incómoda. ¿Quién está con nosotros solo cuando todo está bien? ¿Y quién queda cuando todo se desmorona? En los últimos años de su vida, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, acusado de subversión contra el imperio. Sus compañeros habían huido o lo habían abandonado por miedo a que los asociaran con él y corriesen la misma suerte. Solo una persona permaneció fiel, Timoteo, aún sabiendo que podrían arrestarme en cualquier momento. Sería rechazado por la sociedad, habría riesgo de muerte. Él no se escondió, continuó visitando a Pablo, llevándole mensajes, provisiones e información de las iglesias. Este es un acto de tremendo coraje, porque en aquella época, cualquiera que se acercaba a los presos cristianos también era vigilado y perseguido. Pero Timoteo eligió el riesgo. ¿Por qué? Por amor a la misión, por lealtad a mi amigo y mentor, por fidelidad a Cristo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es uno de los documentos más conmovedores e íntimos de la Biblia. Allí, Pablo siente que su fin está cerca, y antes de morir, abre su corazón a su discípulo amado. Mira la profundidad de esto. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia. Timoteo 4:7-8. Pablo sabía que su hora había llegado, pero su mayor preocupación no era por sí mismo, sino por Timoteo. Quería que el joven líder permaneciera fiel, que no dejaría que la llama se apagara, que se mantendría firme, incluso sin su mentor cerca. Esta carta no era solo una despedida, fue un testamento espiritual. Después de la ejecución de Pablo, Timoteo asumió responsabilidades aún mayores. Según la
las antiguas tradiciones cristianas, continuó pastoreando la iglesia en Éfeso. Enfrentó herejías, persecuciones y crisis políticas. Defendió la fe contra líderes corruptos y opresores. Pero lo más impresionante es cómo murió. Según relatos históricos, no bíblicos, pero respetados por los eruditos cristianos, Timoteo murió como mártir. Se cuenta que, ya a edad avanzada, Timoteo intentó detener una procesión pagana en Éfeso, donde la gente llevaba imágenes de dioses falsos. Entre gritos y bailes, se puso de pie frente a la multitud, denunciando la idolatría y proclamando el nombre de Jesús. Resultado, fue golpeado hasta la muerte. Esta escena, aunque no está en las Escrituras, refuerza el carácter de un hombre que él no se dejó vencer por el miedo. Él no vendió su fe, no abandonó lo que Pablo y su familia le habían enseñado. Timoteo vivió lo que Pablo profetizó: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Según Timoteo 3:12. Hoy en día, el nombre Timoteo resuena como símbolo de verdadera lealtad, fe resistente, coraje silencioso, amistad fiel, liderazgo sin arrogancia. Él nos enseña que la juventud no es excusa para la omisión. El miedo no debe borrar la fe. La lealtad se pone a prueba en los momentos más oscuros, y que los grandes líderes no son los que dan órdenes, sino los que permanecen cuando todos los demás se van. Ahora que conocemos el coraje y la fidelidad de Timoteo, es hora de entender lo que esto significa para nosotros hoy. Porque más que una historia antigua, el ejemplo de Timoteo es una llamada actual para quienes quieren vivir una fe auténtica, sin miedo, y marcar la diferencia en este mundo. Timoteo no dejó libros escritos, no realizó ningún milagro registrado, pero dejó algo mucho más grande: un ejemplo práctico de cómo vivir el Evangelio cada día. El legado de Timothy ha perdurado a lo largo de generaciones porque demostró que la juventud no es un obstáculo para el liderazgo. Demostró que la lealtad es más importante que la fama. Enseñó que la verdadera lealtad se revela en tiempos difíciles. Inspiró a los futuros líderes a no ceder ante las presiones culturales ni la persecución. Por eso, hasta el día de hoy, su nombre resuena en sermones, estudios y testimonios. Pablo ya había dicho que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Esta frase resuena como un manifiesto cristiano para los jóvenes de todos los tiempos. Timoteo demostró que la edad no importa, lo que importa es el carácter. No importa lo que aprueben los demás, lo que importa es la aprobación de Dios. No importa cuán grande sea la persecución, lo importante es mantenerse firme. Esto es especialmente desafiante para esta generación actual, donde la fe a menudo está oculta por temor al juicio o al rechazo. Timoteo ayudó a mantener vivo el mensaje cristiano, dirigió comunidades perseguidas, defendió la sana doctrina contra los falsos maestros, se formaron nuevos líderes, preservó el legado apostólico. Si hoy tenemos acceso a las cartas de Pablo y a la doctrina que dio forma al cristianismo, es en parte porque hombres como Timoteo se negaron a abandonar la misión. Él es la prueba de que no hay fe colectiva sin el coraje individual de la gente común. Si nadie se atreve a resistirse, el mensaje muere. Pero Timoteo se atrevió. La lealtad no es opcional. La fe no se mide en palabras bonitas, sino en aquellos que permanecen cuando todo se derrumba. Timoteo no corrió, él se quedó. Los jóvenes también son llamados. No existe una edad mínima para que Dios use a alguien. Timoteo asumió la responsabilidad mientras otros huyeron. El carácter vale más que el estatus. Timoteo no buscó reconocimiento, títulos ni poder. Su valor estaba en quién era él delante de Dios. La fe cuesta. El querido Timoteo demostró que la verdadera fe siempre requiere sacrificio. Si no hay precio, quizá no sea todavía verdadera fe. Si Timoteo pudo mantenerse firme en un tiempo de persecución mortal, ¿qué te impide permanecer fiel incluso ante las críticas? Defender tu fe cuando todos los demás guardan silencio, ser leal a las personas que Dios ha puesto en tu vida, no rendirse cuando todo parece difícil. El legado de Timothy sigue vivo y tú eres parte de ese legado. Sé un discípulo fiel, un líder valiente, alguien que deja huellas para que otros las sigan. La historia de Timoteo no es solo un cuento antiguo. Ella es un espejo, una invitación silenciosa de Dios para mí y para ti. El Dios que sostuvo a Timoteo, que lo hizo estar firme en medio de la persecución, que lo fortaleció aún siendo joven, que lo protegió en medio de las amenazas, es el mismo
mismo Dios quien te llama hoy. No estás escuchando esta historia por casualidad. Dios sabe quién necesita escuchar esto. Él sabe quién se esconde cuando debería ponerse de pie, quién está posponiendo lo que ya ha sido llamado a hacer. Así como le dijo a Timoteo, te dice ahora a ti, reaviva el don de Dios que está en ti. Jackson, Timoteo 1:6. No más miedo, no más excusa. Deja de esconderte detrás de tu edad, de tu historia, de tus traumas o de tus limitaciones. Si Timoteo hubiera escuchado el miedo, nunca habría sido líder de nada. Pero él creyó, él confió, él se fue, y Dios hizo que lo imposible sucediera. Y si lo hizo entonces, lo hace también hoy. Dios está levantando a Timoteo para este tiempo. Gente que no están en venta, quien no se deja intimidar, quien no se rinde, quien permanece leal, aunque nadie lo vea. Quizás te quedaste callado por miedo, quizás has dejado que tu fe se enfríe, quizás has abandonado tu llamado, quizás piensas que no eres capaz, pero el cielo te está llamando de nuevo. Cree de nuevo, sueña de nuevo, pelea de nuevo, sé leal de nuevo. Dios te necesita. Si has escuchado hasta aquí, sabes que este mensaje era para ti. Es hora de levanta la cabeza, reavivar la fe, acepta la misión, protege lo que Dios te ha confiado. Como Timoteo, aún cansado, con miedo y sin fuerzas, él permaneció, él luchó, él ganó. Tú también puedes, tú también lo harás. Ya eres parte de esta historia. Que el ejemplo de Timoteo te inspire, ponte a prueba y guiarte a vivir tu fe con valentía, fidelidad y propósito. Porque cuando se cuente la historia de tu vida, que diga, y él o ella permaneció fiel hasta el final. Amén.